Muy buenas amigos míos, de nuevo en su espacio Arcanos. Y hoy traemos un tema cultural muy interesante porque se trata sobre los orígenes mágicos danzarios. La danza, bueno, actualmente tiene un carácter más bien de connotación social, ¿no? Tanto el baile de pareja como los bailes que se hacen, a no ser los bailes estos folclóricos que sí mantienen algunas tradiciones de estas mágicas o espirituales. Pero generalmente, como decía, la connotación es social y desde hace muchos años el baile ha servido desde el punto de vista de la sociedad para un acercamiento, tanto el baile este de parejas, que es una especie de acercamiento erótico, tanto en la compañía, de las danzas que se hacían para atraer este tipo de parejas, como en los movimientos eróticos y todo lo que puede tener en el caso del baile. Pero no siempre fue así también. El baile todavía en algunos casos conserva esta esencia, que es esta imitación a la naturaleza, a la armonía del universo en sentido general. Porque esto justamente es el origen de los cultos danzarios en la antigüedad, específicamente cuando el hombre era más primitivo, porque él trataba de imitar en este caso a la naturaleza a través de sus bailes y de sus danzas estas primitivas, sobre todo con respecto a la caza, o sea, hacía una especie de mimetismo con los animales que quería cazar al día siguiente, alrededor de una fogata, hacían esta especie de pantomima que también en cierta medida eh, se identifica con el origen teatral por la interpretación que se hacía. Saben que la danza y el teatro en sus orígenes y todavía hoy día están muy ligado en este sentido. Pues el hombre quería imitar esta y ponerse en vibración con estas fuerzas de la naturaleza y lo hacía tanto también con las artes plásticas. A veces estos animales que quería cazar, pues los pintaba rudimentariamente en sus cavernas y era como si se apropiara, ¿no?, de esta arma colectiva de los animales para poder ser más efectivo en la caza posteriormente. Ahora, todavía hoy día, en muchas culturas, por ejemplo, de África Occidental, de Australia, existen toda una serie de danzas eh, que tienen mucho que ver en la antigüedad con la relación de las cosechas. Hacía estas danzas, homenajes ritualísticas para agradecer a los dioses, ¿no? Una, una buena cosecha. En el caso por ejemplo, de estos ritmos percutivos que se van haciendo tanto en Australia como en África. En nuestra cultura cubana, quiero decir, sobre todo nuestra cultura afrocubana, tenemos mucha tendencia de todas estas culturas de África Occidental. Sabemos todas las danzas, tanto de una cultura de Palomonte, de la cultura yoruba, que se hacen con relación a estos orillas y la danza que se baila en relación con estos toques o percutivos que son unos ritmos muy constantes que son como hipnotizantes, llegan a caer en un estado como de conciencia alterado a sus danzantes, la famosa frase que, bueno, montó el santo después cuando cayó con estos ritmos, o sea, que tiene un origen y una continuidad totalmente mágica en este sentido. También en la India hay una tradición cultural, en China igual, de rituales con relación a los dioses que quieren venerar, tanto con las cosechas como a ellos mismos, que se realizan en los templos, o sea, a la entrada de los templos y van con pasos determinados. En el caso de la India, por ejemplo, hay una danza muy interesante, que es la danza que eh, son típicas y hay un lenguaje con las manos que se conoce con el nombre de mudra, porque a medida que van haciendo determinadas posiciones con las manos, pues están dando un lenguaje, o sea, no solo desde el punto de vista del cuerpo, sino sobre todo con las manos, ya tienen una especie de lenguaje muy codificado que hay que conocer para poder entender lo que están expresando en este sentido. También en la antigüedad, en Egipto, se hacían pues danzas
rituales, sobre todo dedicadas a estos misterios que se hacían con las diosas, en este caso de Isis o de Apis también. Y fueron, o sea, también los bailarines aquí imitaban un poco la armonía del universo con estas danzas dedicadas a estas deidades. En el caso, por ejemplo, de Grecia, fue muy popular las llamadas eh, danzas para los cultos dionisíacos, porque aquí, bueno, eran jóvenes vírgenes que salían desnudas a hacer esta especie de danza en agradecimiento también a las cosechas, a toda una serie de características y sobre todo era, por supuesto, fueron muy populares entre los varones jóvenes de Grecia en aquella época. En el caso de los hebreos también hacían estas danzas, sobre todo en la antigüedad, dedicadas a tener una buena, a agradecer a Yahvé o a Jehová, ¿no? Las buenas cosechas que podían tener. En el caso de Grecia, incluso un filósofo importante como Platón, que observaba todas estas manifestaciones, llegó a afirmar que la danza tenía un carácter divino, y es justamente lo que estaban demostrando con estos cultos. También en el caso de, por ejemplo, de Roma, había una continuidad danzaria que viene también, por supuesto, de Grecia, ¿no? Y entonces aquí, al igual que casi todos estos países, se le hacían toda una serie de rituales para tener una buena cosecha en ese año. Por tanto, Ceres, que era la diosa de la agricultura para los romanos, era una de las principales, pero también se le hacía la danza Baco, que era el culto al vino, y por supuesto una cultura tan guerrera como la cultura romana, también tenían sus danzas muy importantes a Marte, que era el dios de la guerra, sobre todo cuando se preparaban para el combate. Ahora, de este lado pasando el Atlántico, ya llegando a América, todas las culturas precolombinas tenían sus danzas rituales, sobre todo danzas que eran guiadas también por chamanes, no solo para la agricultura, también para la caza, en fin, para todas las cosechas. Pero la iglesia no veía con buenos ojos esto, por supuesto, lo veía como algo diabólico. E incluso también en el caso o sea, más al norte, en Norteamérica, que estaban toda una serie de etnias que también tenían este tipo de danzas chamánicas, sobre todo preparándose para la caza de los búfalos, etcétera. Y bueno, la iglesia nunca vio con buenos ojos eso, sobre todo la parte española, tanto es así que el rey Carlos III prohibió en una real cédula en el año 1777 todo tipo de bailes de esta índole, que muchos de ellos se hacían a veces de manera ritual en la iglesia, pues se prohibió terminantemente. Ahora, en el Medio Oriente también existieron danzas muy importantes, pero quiero destacar una que me ha llamado mucho la atención siempre, que es la famosa danza de los derviches. Los derviches eran bailarines, o son bailarines, porque se mantiene esta tradición, por suerte hoy día, que originalmente danzaban alrededor de una especie de estaca, ¿no? Como una moira, un eje central, y ellos danzaban alrededor de este eje con un vestuario muy peculiar, unos sombreros que eran muy hacia arriba, ¿no? De manera circular, y unos vestuarios que eran como una especie de sayones grandes, que como ellos empezaban a girar y a girar y a girar, esos sayones se convertían como en un círculo y que estaban imitando justamente el sistema solar. O sea, cada uno de ellos eran como planetas girando alrededor de ese eje que primero, como decía, era como una especie de eje o estaca gigantesca, después desapareció en sus danzas y ya danzaban solo alrededor de un eje imaginario, pero imitando estas esferas danzantes, ¿no? Que son los planetas del sistema solar. También dicen que este movimiento giratorio que hacen los niños cuando son pequeños, se empiezan a dar vueltas para marearse, es también para crear una especie de estado de conciencia acrecentada, según muchos
estudiosos, o sea, que el niño tiene este instinto natural, ese mareo buscando algo espiritual dentro de él y parece una cosa muy ingenua, pero es el origen de todas estas cosas. Y por último quiero destacar que en la Edad Media se dieron cosas muy interesantes y es que, por ejemplo, se le dedicó una danza a la muerte en el medio de la Edad Media, ¿no? Por todas estas epidemias que existían y pensaban que con esta danza podían un poco alejar este maleficio de las epidemias, sobre todo de peste que hubo en toda Europa durante muchos siglos. Pero hay una que es bien curiosa y es conocida como el baile de San Vito. El baile de San Vito, bueno, fue una enfermedad que entre las muchas epidemias que surgieron en esa etapa, pero esta específicamente fue en el año 1352 y se llamó baile de San Vito porque las personas enfermas convulsionaban y parecía que estaban haciendo una especie de baile y ellos un poco este santo, los San Vito, se lo dedicaban a él o pedían por San Vito para que se curara el enfermo en este caso y pasó a la posteridad como el baile de San Vito. Pero lo interesante de esto es que exactamente en Italia ellos pensaban que esta enfermedad era producto de una picada de tarántula, porque a veces cuando la tarántula, que es una araña muy venenosa, te puede, o sea, y no, en este caso, inocular el veneno, ¿no? Pues la persona puede caer en fiebres y también convulsionando. Y entonces, esta enfermedad realmente, posteriormente se le dio un nombre, se conoció el origen, que es la enfermedad de Corea de Sydenham. ¿Y qué pasa? Que como ellos veían que los enfermos convulsionaban, ellos pensaban que era como que estaban convulsionando por una picada de tarántula. Y justamente después la danza, las tarantelas, que es una danza tradicional italiana, tiene el origen justamente en esta enfermedad o por imitación que pensaban que los enfermos convulsionaban porque estaban picados por ella. Fíjense qué interesante. Por supuesto, en el siglo XX y en el siglo que no, de 21 ya en que estamos, existen siempre danzas, grupos danzarios, ballet, que todavía conservan estos rituales mágicos de la danza o del arte en sentido general, que siempre ha tenido como origen unas motivaciones místicas, espirituales. Es el caso, por ejemplo, del ballet del siglo XX, un ballet que su cabeza principal, Maurice Bellat, hizo un ballet precioso, yo lo recuerdo que lo pude ver, ¿no? de manera cinematográfica, un ballet titulado Bhakti. Bhakti es un vocablo sánscrito que lo que significa es amor, pero amor espiritual en sentido general, con reminiscencia, por supuesto, a toda esta danza de la India, fabuloso. También la compañía Riverdance, que todavía está haciendo reminiscencias de toda esta cultura antigua y esotérica y mística que es la cultura celta, son ejemplos todavía de este origen mágico de la danza como del arte en sentido general. Así que hasta aquí, amigos míos, este espacio de hoy. Espero que le haya servido de conocimiento cultural y nos vemos la próxima semana. Así que cuídense mucho y les deseo una excelente semana.